Rodríguez Sepúlveda, soy codirector de Taller Multinacional. Me encuentro aquí hoy en presencia, bueno, en ausencia de Fernanda Mejía, que es la directora de Taller Multinacional y directora del programa educativo. La charla de hoy tiene por título Introducción al coleccionismo y funcionamiento del mercado del arte. Es impartido por Elvira Rilova. Ella nació en Burgos, España, en 1976. Es gestora cultural, crítica de arte y comisaria independiente. Estudió su licenciatura en Historia del Arte en las universidades de Valladolid, España, y Roma III, Italia. En ese país comenzó a dar sus primeros pasos como curadora, organizando exposiciones de arte en Bolonia, Palermo y Mola. De regreso a España, trabajó en la Fundación Residencias de Estudiantes, donde colaboró en la organización de varias exposiciones. Se formó en la Universidad Complutense de Madrid, estudiando un máster de organización de eventos y protocolo, donde más tarde impartiría la clase de comisariado y eventos culturales. Durante varios años trabajó como gestora cultural en diferentes organizaciones españolas, como la Sociedad de Artistas o la Asociación de Revistas Culturales de España, museos como el Reina Sofía, o colectivos como el de fotógrafos No Foto. Fue coordinadora del Espacio Cultural Excelencias de Madrid, colaboró con la Galería Pilar Cubillo, actualmente es directora de la Consultoría para Artistas y Gestores Culturales, Acelerador de Artistas. Ha comisariado diferentes exposiciones, como la exposición retrospectiva de Osvaldo Guayasamínel en el Espacio Culturas por Excelencias. Y bueno, su currículum que tengo aquí a la mano es bastante extenso. Lo vamos a dejar así porque si no se nos va a ir toda la mañana presentando a Elvira. Bueno, la dinámica de hoy va a ser la siguiente. Elvira nos va a hablar por 20 o 30 minutos presentándonos, desarrollando el tema. Las preguntas que el público tenga, que todos tengamos, las vamos a ir poniendo en el chat por aquí abajito de la pantalla. Hay un globito que dice chat, ahí se van a poner las preguntas por escrito. Al final de estos 20 minutos, Elvira hará una selección de las preguntas más relevantes y bueno, veremos qué tantas alcanza a responder, pues solamente tendremos unos 10 minutos para las respuestas. Les vamos a pedir por favor a todos que apaguen sus cámaras de video y también sus audios para que podamos ver y escuchar bien a Elvira y sin que se empalmen imágenes o sonidos ni se sature el ancho de banda. ¿Qué más? Bueno, creo que eso. Adelante, bienvenida Elvira, te escuchamos. Hola, sí, se me oye, ¿verdad? Bueno, buenas tardes para mí, que estoy en Madrid, buenos días, porque me imagino que la mayoría de ustedes estarán escuchándome desde América. Y bueno, yo, como saben, esta pequeña charla sobre coleccionismo y funcionamiento del mercado del arte es una pena porque voy a tener que hablar muy rápido y condensar muchas cosas en poco tiempo, pero bueno, voy a intentarlo. Y como saben, es un poco la antesala de un taller que vamos a desarrollar a partir de finales de este mes en el Taller Multinacional. Entonces, digamos, es un anticipo de lo que vamos a ver en el taller. Yo quería comenzar, para hablar de coleccionismo, he encontrado un vídeo de una loca del coleccionismo que tiene una colección fantástica y les voy a poner este vídeo muy breve donde... bueno, para mi gusto expresa perfectamente lo que es la pasión por coleccionar arte. Entonces, les voy a compartir mi pantalla, ya tengo el vídeo preparado. A ver, es este de aquí. Y share screen. Voy a ponerles el vídeo, espero que se vea bien. Pintura, escultura, ahora instalación. La primera obra la tuve con 16 años, porque me la regaló mi padrino. Y así pasaron los años. Y luego llegó un momento que me di cuenta que ya estaba formando una colección. O sea, que es una cosa totalmente natural. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es como un museo la casa. Bueno, en casa tengo quejas de la familia. ¿Ah, sí? Mi marido y mis hijas ya me dicen, ya vale, ¿no? Ya vale. Bueno, esto es de un color
¿Cuándo una colección se hace inmanejable para tenerla en casa? ¿Con qué tamaño, con qué número de obras? Pues depende de la casa. Estoy ya en una fase que me fastidia porque tengo cuadros ya guardados en el garaje. Mira, por ejemplo, estos dos cuadros, que son dos joyas, es una arpillera de un óleo muy pequeño de frito y una malla metálica de Rivera. Y aquí tengo... ¡Wow, qué bonito! Bueno, pero muy bonito. ¿A qué te dedicas? Porque no te lo has preguntado todavía. Bueno, yo estudié Derecho y Empresariales en ICADE y bueno, trabajo para un grupo de empresas. ¿Aumenta el valor de una obra de arte cuando el artista fallece? Pues eso es lo que dicen siempre, ¿no? Es el tópico, que sí, que aumenta cuando fallecen, pero bueno, a mí eso la verdad es que me da exactamente igual. Yo nunca he comprado por inversión ni porque un artista esté a punto de fallecer, o sea, nunca. Yo compro por la pasión y por enamoramiento. Coleccionar no solo comprar y acumular, es estudiar y hacerse un poco, no sé cómo decirte, meter a los artistas en tu entorno. Bueno, era un poco un ejemplo que les quería poner de, bueno, lo que para mí es también el ejemplo del coleccionista, ¿no? Aquel que lo hace por pasión, aunque luego vamos a ver que también hay aquellos que lo hacen por inversión, pero bueno, me parecía un ejemplo que era bastante válido de lo que es una colección de arte que se va haciendo poco a poco. Bueno, de artistas, luego si quieren ver el vídeo, bueno, tienen arriba la dirección, ella por ejemplo tiene hasta un Picasso, un grabadito, quiero decir que no son piezas excesivamente caras, ¿no? En contra de lo que uno podría pensar, pero bueno, vamos a meternos un poco de lleno con lo que es, les he preparado un PowerPoint donde vamos a ver muy rápidamente, como les digo, una breve historia del coleccionismo. Y aquí, bueno, les he dejado algunos verbos que se relacionan precisamente con el coleccionismo. Poseer, recopilar, acumular, mostrar, compartir, ¿no? El coleccionismo es una actividad que el hombre lleva desarrollando prácticamente desde el principio de los tiempos. Es una actividad que, en fin, tiene como objetivo amasar poder y riqueza. Y también hay un cierto punto de vanidad porque queremos mostrar, ¿no? Mostrar lo que tenemos. El coleccionismo en realidad empieza en el Renacimiento, aunque ya en la Edad Antigua existía el afán por coleccionar, es decir, los antiguos romanos coleccionaban estatuas y piezas de arte. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la biblioteca de Ptolomeo en Egipto, que recogía una serie de volúmenes bibliográficos, pero realmente cuando consideramos que comienza el coleccionismo oficialmente es en la Italia del siglo XVI, en el Renacimiento italiano. Lorenzo de Medici, por ejemplo, es uno de los grandes mecenas del arte. Tenía una colección impresionante de pintura, manuscritos, incluso de animales exóticos. Como sabéis, era el mecenas de uno de los grandes artistas del Renacimiento como Miguel Hola, Ángel. Elvira. Hola. Oye, no estamos viendo tu PowerPoint. No me digas. Perdón. Sí. Ya sé por qué. Porque no les he compartido la pantalla, disculpa. Claro, ahora sí, a ver. Bueno, ahí te vemos a ti. ¿Y ahora? Ahí ahora sí ya vemos tu PowerPoint. Perdón, es que no me he dado cuenta, no sé por qué pensaba que esto es como en el Skype y bueno, se me había ido. Perdón. No te preocupes. Bueno, les estaba contando, estábamos con Lorenzo de Medici, ahora ya sí que le ven. Bueno, aquí vemos un gabinete de pintura del barroco, ¿no? De esta colección impresionante de obras de arte que ya no caben en las paredes. Un poco nos recuerda a la casa de esta señora que les enseñaba antes, pero como les comentaba, comienza en la antigüedad, existen todas las civilizaciones. No sé si, por ejemplo, creo que hay muchos de ustedes son mexicanos. Moctezuma tenía un museo que era un zoológico, por así decir, de animales exóticos que él había ido recopilando y que a él le gustaba enseñar a
los visitantes estaban muy orgullosos de este zoológico, o sea que también era un coleccionista. Cuando en el siglo XVI comienzan los grandes descubrimientos geográficos, no solamente se descubre América, sino pues que también se empieza a llegar a África y a Oriente, ¿no? Comienza a haber en Europa un resurgimiento por este interés de lo exótico, lo desconocido y un afán de acumular estas cosas que llegan de estos países lejanos, ¿no? Pero, ¿cuáles son los principales objetivos de estas colecciones de los nobles, que no solamente acumulan obras de arte, sino, como también digo, estos objetos exóticos? Pues, por un lado, mostrar poderío, pero por otro lado, pues también enriquecer el espíritu, es decir, hay un afán de saber, de investigar, de conocer, ¿no? Además, como les comentaba antes, pues hay siempre un afán por lucirse delante de los invitados, pero al mismo tiempo pues una ambición de conocimiento y de curiosidad innata, ¿no? Es la época de los gabinetes de curiosidades, que son estos cuartos, ¿no? Donde que también se llaman cuartos de maravillas, o en italiano, por ejemplo, se llaman studiolos, en alemán Kunstkammer, donde, bueno, se reúnen toda una serie de objetos que muchas veces es como un batiburrillo de cosas estrafalarias, ¿no? Pero que en el fondo lo que querían mostrar es, bueno, pues, la capacidad económica del que lo posee, pero también pues este gusto por conocer nuevas culturas y poseer estos objetos exóticos, ¿no? Pero realmente lo que es el coleccionismo tradicional de arte viene, aquí se me ha corrido, perdonen, las dos últimas letras, viene asociado a dos ejes principales. Por un lado está la Iglesia y por otro lado está la nobleza, ¿no? Pero el coleccionismo privado, tal y como lo conocemos, porque vamos a dejar de un lado la Iglesia, que ya entendemos que no colecciona, digamos, que no tiene un afán de coleccionar por una cuestión económica, sino que, bueno, más bien es algo que le viene dado por su función, digamos, eclesiástica y de difusión de la fe, pero el coleccionismo privado, como tal, empieza en Flandes, en Holanda. No hay terrenos, es un país realmente pequeño en el que viven muchos habitantes, entonces no hay terrenos en los que hacer inversiones porque es todo prácticamente mar, y estos nobles que están muy enriquecidos en el Renacimiento, pues comienzan a invertir en arte. La primera negociación de arte de la que tenemos noticia sucede en Amberes, en el siglo XV, se llama Schindelpacht, y bueno, pues era un intercambio de arte entre comerciantes burgueses y flamencos, ¿no? Pero por otro lado, también están las colecciones reales, como se pueden imaginar, también los reyes europeos, por otro lado, no solamente coleccionan, sino que además ejercen de mecenas para los artistas que trabajan como ellos. Entonces, como veremos más adelante, estas colecciones se han forjado también un poco, grandes museos europeos se forjan un poco gracias a estas colecciones reales, ¿no? La Schindelpacht que les comentaba antes, es el primer intercambio que se conoce. Bueno, voy un poquito más rápido. En el siglo XIX vemos que los industriales franceses también se van a dedicar al coleccionismo masivo de obras de arte, comienzan a ponerse de moda las obras del siglo XVII francés, ¿no? Todo el barroco francés, pero también importan piezas de Japón, de China, ¿no? De lo que hablábamos, un poco todo este gusto por Oriente, también pintura holandesa de Renacimiento y Barroco, también antigüedades egipcias. Algunos de los ejemplos que tenemos de los primeros coleccionistas franceses, pues por ejemplo Durand-Ruel, que es además considerado el primer galerista, es uno de los que apoya a los impresionistas, por ejemplo. Y también en Francia es donde comienza el coleccionismo militante, es decir, el coleccionista no solamente compra la pieza y se olvida, sino que, digamos, el coleccionista se interesa por este artista, generalmente es un artista vivo, al que acompaña, le lleva un poco de la mano, ejerce de mecenas e intenta que por todos los medios sus piezas se revaloricen, pues apoyándole en todas las iniciativas que el artista emprende, ¿no? Esto, por ejemplo, es algo que ocurrió mucho con los impresionistas, que tenían detrás un grupo de coleccionistas
que les auparon, incluso entre ellos se daba también el fenómeno, los impresionistas, como saben, era un grupo también bastante amplio, aunque al final ha llegado, digamos, unos 6 o 7 artistas, digamos, son los conocidos, pero eran un colectivo de artistas bastante amplio, y que entre ellos también tenían la costumbre de comprarse piezas, y que luego incluso, por ejemplo, Berthe Morisot, que es una de las pintoras del impresionismo, ella se hizo con una gran colección de sus compañeros que después fue vendiendo en épocas que estaba pasando penurias económicas y que, digamos, le fue ayudando a sobrevivir. Incluso acabó siendo ella misma pues una de las asesoras de los grandes coleccionistas de un matrimonio americano que fueron unos grandes coleccionistas de los impresionistas, ¿no? Hoy en día el coleccionista, pues aquel que tiene muchísimo dinero, acude a todas estas ferias, va haciendo como una gira por todas las ferias más importantes, también va a las bienales, etcétera, pero a mí lo que me gustaría resaltar es que cualquiera de nosotros puede ser coleccionista, no hace falta tener una gran cantidad de dinero, ¿no? El coleccionista del siglo XIX, como les comentaba antes, pues es un hombre que suele tener una fortuna heredada generalmente, o también puede ser un nuevo rico, y generalmente también tienen una serie de asesores que, bueno, pues que les van indicando qué es lo que pueden comprar y en qué pueden invertir, ¿no? Bueno, cuando uno tiene ya una colección tan grande, estas colecciones privadas, de hecho, muchas veces se han convertido en museos, ¿no? Los museos, como saben ustedes, pueden ser o públicos o privados. El museo público se suele formar gracias a fondos de colecciones generalmente reales o con botines de guerra o compras que ha ido realizando el propio gobierno, adquisiciones estatales. Por ejemplo, tenemos el caso del Museo del Prado, que es un ejemplo muy cercano para mí, porque además está realmente aquí muy cerca de casa, y que es un museo que está formado por la colección de todos los reyes de España, ¿no? Lo mismo pasa con el Louvre. Estos museos, curiosamente, prácticamente se autofinancian, es decir, el 70% del Museo del Prado, por ejemplo, de la recaudación que obtiene el Museo del Prado es gracias a las entradas y al merchandising. Muchas veces las tácticas que ellos utilizan es, pues hacen estas super exposiciones temporales. Por ejemplo, ahora mismo tenemos en el Prado una de Ingres, que tiene un precio realmente caro, pero que son unas exposiciones fantásticas y que son imperdibles, con lo cual se aseguran que siempre tienen público, ¿no? Por ejemplo, el Louvre también está actualmente con una política que me parece muy aceptable. Tienen tantísimos fondos que lo que están haciendo es revender o prestar, mejor dicho, alquilar sus fondos para cubrir gastos, y luego además, como saben, están haciendo sucursales. Ahora mismo están planeando hacer una sucursal del Louvre en los Emiratos Árabes, que tienen muchísimo dinero, ¿no? Pero bueno, vamos a ir hablando un poco del museo privado, que como ya les comentaba, muchas veces estas grandes colecciones acaban deviniendo en museos privados. Por ejemplo, en muchos museos de Estados Unidos son colecciones privadas. En Europa, por ejemplo, tenemos el Thyssen-Bornemisza. Aquí vemos, por ejemplo, algunos tipos de colecciones que hay, que ya las hemos visto, el museo, tenemos las colecciones institucionales, que por ejemplo es un banco que tiene una colección de arte, ¿no? Tendría relación con el coleccionismo institucional. En este caso sería un banco que tiene una colección de arte, pero que sigue comprando arte, ¿no? Y que sigue invirtiendo. Luego tenemos antes, y aquel coleccionista que también, además de ser un coleccionista privado, invierte en arte, es decir, luego vende y hace negocio con estas piezas que ha adquirido, ¿no? Las colecciones hay de muchos tipos. Vemos aquellas que solamente se centran en un periodo, en un solo autor, una sola tendencia, aquel que solo colecciona fotos, aquel que solo colecciona, por ejemplo, pintura barroca. Es decir, hay muchos tipos de colecciones. Y algunas colecciones que son museo, pues por ejemplo, la que hablábamos antes, la Fundación Thyssen-Bornemisza, es un museo privado aquí en Madrid, de propiedad de la viuda de un varón alemán, que tiene una colección impresionante, sobre todo del siglo XVII y XVIII, tiene mucho flamenco,
pero luego con el tiempo han ido adquiriendo pues también mucha pintura pues del siglo XIX y XX. Bueno, hoy en día es como el segundo museo más importante de España. En Gran Bretaña, por ejemplo, vemos que hay muchísimos museos. Aquí les he puesto el de la Real Colección de Isabel II, pero por poner otros ejemplos, pues tenemos Kingwood House, la Barrel Collection, que está en Glasgow, Kingston Lacy. Además, estos museos ingleses muchas veces se ubican en estas casas señoriales, que ya simplemente estos edificios son una maravilla, ¿no? En este caso, por ejemplo, la colección real de Isabel II, pues muchas veces incluso cede obras a museos tan importantes como el Victoria and Albert, ¿no? O la National Gallery. En Italia, les pongo un solo ejemplo, que es el de Peggy Guggenheim, que está en Venecia. Es una colección privada que ella dona a la ciudad, pero por poner otro ejemplo, pues tenemos el Museo de Dora Pamphili, también de una familia de rancio abolengo italiana, y que tiene obras, por ejemplo, pues de Caravaggio, de Vespucci. Después les he traído, seguramente conocen estas dos grandes colecciones, la Franz Mayer de México y el Museo Sumaya, ¿no?, de Carlos Slim, pero también en México tenemos la Fundación Jumex, que ahora mismo además acaba de abrir hace un par de años, ¿no?, un nuevo museo, también muy cerca precisamente del Sumaya, o el Museo José Luis Bello González, que está en Puebla, que también es una colección privada maravillosa. En Estados Unidos tenemos la famosa Fundación Guggenheim, que es prima de la de Venecia, y que también tiene una sede en Bilbao, pero precisamente en Estados Unidos es donde más de estos museos vamos a encontrar, museos que son colecciones privadas, como por ejemplo el Museo Norton Simon, que está en Pasadena, o el Instituto de Arte Clark, que está en Massachusetts. Por ejemplo, el Museo Ringling, que está en Sarasota, el Getty Center, que es del magnate de petróleo, que además de ser un museo es un centro de investigación. Es decir, hay bueno, muchísimos centros, ¿no? Por ir rápido, bueno, aquí les he puesto también otras colecciones importantes en otros países. Bueno, por ejemplo, el Museo Liechtenstein en Viena, este otro de Cracovia, que tiene precisamente la Dama del Armiño, ¿no?, de Leonardo. En Buenos Aires, en América Latina, también encontramos museos que son muy importantes, como la colección de Arta Amalia Lacroze, o el Museo Botero de Bogotá, que el propio artista dona al Estado colombiano, también es una colección privada. Y bueno, aunque voy un poco rápido, pues sí que quería ver brevemente con ustedes un poco cuáles son las relaciones del mercado del arte con la macroeconomía, porque hay diferentes variables que influyen dentro del mercado. Parece que no, pero las variables macroeconómicas y los acontecimientos financieros influyen bastante en el mercado. Luego vamos a ver un poco cómo ha sido todo el siglo XIX y cómo está resultando este inicio de siglo en ese sentido, y vamos a ver los factores culturales que también han influenciado, ¿no? En los años 90, como saben, hay un periodo de auge, entonces hay una serie de años de bonanza en el que sí que hay también un gran nivel de ventas, de subastas, en el tema de las subastas. Perdón, que no sé por qué me está yendo muy rápido ahora. Perdón. A ver. Años 20. Aquí. Pero llega el crack del 29 y, bueno, pues el mercado se viene abajo, llegan los años 30, es la época de los totalitarismos, ¿no? En Europa estamos a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, hay una grandísima crisis dentro del mercado del arte, los precios bajan, fíjense, desde el 60 hasta el 80% o sea, que es, digamos, un bajón terrible. Con la Segunda Guerra Mundial vuelve a haber, después de la Segunda Guerra Mundial, un leve resurgimiento de la economía americana, y irrumpen en el mercado americano los pintores impresionistas y los pintores modernos, comienzan a vender. En los años 50 el mercado se queda un poco estancado, bueno, hasta los años 50, porque después de una guerra, como se puede imaginar, la situación está todavía un poco parada, pero precisamente este éxito de las pinturas impresionistas son los que le
le insuflan ahí un poco de aire, ¿no? En el 62 hay una crisis importante política con la crisis de los misiles y hay una devaluación de la libra esterlina, lo cual también hace que el mercado se vuelva más prudente. Vemos algunas de las revistas de las subastas de aquellos años, por ejemplo, en el 62 se retiran un montón de obras abstractas porque no hay compradores. Y vamos a ver cómo el mercado, que hasta entonces había estado en París y en Londres, se desplaza definitivamente a Nueva York, ¿no? En el 73 llega otra crisis mundial, que es la crisis del petróleo. Otra vez hay un bloqueo total de compraventas del mercado del arte contemporáneo. Incluso, bueno, de hecho se ve que hay un bajón impresionante de artistas que desaparecen de los catálogos precisamente porque nadie los compra, nadie los demanda, ¿no? En los 80 sí que, digamos, se crea una nueva clase, una bonanza económica, crea una nueva clase de ricos en Estados Unidos, en Alemania y en Japón, y las empresas son las que empiezan a invertir en arte, ¿no? Entonces, no solamente invierten en los conocidos, sino también en los emergentes. En los años 90 hay una recesión mundial debido a la guerra del Golfo, pero a pesar de toda esta crisis, a finales de los 90 hay, digamos, un repunte de nuevo salvado por los postimpresionistas. Bueno, en el año 2000 y 2010, otra vez, digamos, estamos en la época precrisis, hay una bonanza en este sentido y cuáles son un poco las perspectivas de futuro. Ahora estamos saliendo de la crisis, es verdad que durante estos años ha habido un bajón súper importante, pero hay que destacar que han irrumpido otros mercados, como por ejemplo China, Brasil, México, Dubái, Hong Kong, Singapur, en fin, todos estos mercados que han hecho que no les ha tocado tan de lleno la crisis y ha hecho que, bueno, que el mercado se haya sostenido, ¿no? Quería hablarles también muy brevemente, perdón que voy rapidísima porque si no, no me da tiempo a hablar de todo lo que quería, sobre el valor comercial y el valor cultural de las obras de arte, ¿no? Sí quería comentarles que no solamente los cambios de la macroeconomía, como hemos visto, condicionan un poco la disponibilidad del dinero y de los compradores, pero que también es muy importante las diferentes tendencias, es decir, la moda influye también en los diversos géneros que se practican y lo que hay en el mercado, ¿no? Muchas veces es muy difícil cuantificar el valor del arte, o sea, ¿cuántas veces habrán oído lo de solo hace un niño 3 años? Que realmente los precios están muy inflados, pero bueno, hay como, digamos, les voy a dar así tres tips, que sería el coste de producción, el valor artístico y el coste del trabajo. En base a todo esto, se hace una especie de baremo en el que ya sí se le puede poner el valor a una obra de arte, ¿no? Bueno, resumiendo, reconociendo que existe este mercado de artistas a partir del cual se elabora una escala de precios, ¿no? Que existe, digamos, un listado de artistas en el que se dice pues cuánto cotiza cada uno, en realidad no hay una estricta correlación entre el coste del trabajo y el precio de la obra, ¿no? Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Ya casi para terminar, sí quería hablarles un poco, sobre todo si están pensando en coleccionar, cuáles son las manifestaciones artísticas más apreciadas. Bueno, pues la que sigue siendo la reina de todas es la pintura, que seguramente si han ido a alguna feria de arte últimamente se han dado cuenta de que no hay mucha pintura. Esto se debe a que, a pesar de que ahora la pintura en los últimos años es verdad que no está dando más de otros lenguajes, pero si hacemos el baremo total de las ventas de obras de arte en el mundo, que sobre todo en subasta, se vende subastas de arte clásico, se vende arte clásico, me refiero a arte no contemporáneo, lo que más se vende es pintura. Pero sí que es verdad que ahora no está tan de moda. Aquí, por ejemplo, les he traído algunos de los récords bueno, el último récord importante de pintura contemporánea sería este Basquiat, que se subastó por 43 millones de nada en el 2013. Pero, por ejemplo, la fotografía es un lenguaje que ahora está muy de moda, pero que realmente solo representa un 7% de arte contemporáneo de las ventas, ¿no? Pero bueno, realmente también ha subido bastante porque, bueno, es un lenguaje que, digamos, se está poniendo cada vez más de moda. Por ejemplo,
Esta pieza de Andreas Gursky es una de las que se ha subastado más cara. Además, bueno, como además saben, las fotografías son seriadas, es decir, que generalmente no son obra única. Entonces, fíjense qué precios alcanzó para ser una pieza seriada, que no es una pieza única, ¿no? Por ejemplo, esta otra es también una de las piezas más caras vendidas recientemente, es una de Jeff Koons. Jeff Koons, que además, bueno, no solamente tiene récords en fotografías, sino también en escultura, como vamos a ver después. 8,25 millones de euros. La escultura es el 14% de la facturación. También es un lenguaje que ahora mismo se ha multiplicado, se ha vuelto a poner de moda. Jeff Koons otra vez, rompiendo los mercados, con esta pieza que se vendió también en el 2013 por 52 millones de dólares. El grabado se vende mucho porque, a pesar de que es un 1% del mercado global del arte, pero el grabado realmente es muy barato. Bueno, muy barato, pero en fin, es muchísimo más barato que, por ejemplo, la pintura o la escultura. Y bueno, realmente está más al alcance de todos los bolsillos, pues sí es un lenguaje que digamos, está repuntando. Además, tenemos que tener en cuenta que con la crisis, pues han salido a subasta muchísimas piezas y muchísima gente se está deshaciendo de grabados. Es decir, todos estos años, estos últimos años, el mercado de las subastas se ha visto totalmente enriquecido con obras de grabado, sobre todo del siglo XX, ¿no? Por lo cual, si les interesa comenzar una colección, yo les recomendaría que empezaran por grabado o fotografía y les digo, si les interesa el mundo de las subastas y conocen un poco, láncense a comprar grabado en subastas porque hay mucho y a muy buen precio. ¿Dónde podemos encontrar estas piezas de arte y dónde podemos saber un poco cuál es el... Miguel, perdona, creo que me pasa un poco de tiempo, pero ya voy a acabar, ¿eh? ¿Dónde podemos encontrar y comenzar a nuestra colección? Pues en las ferias de arte y en las bienales. En las bienales, sobre todo, vamos a ver cuáles son las tendencias del arte contemporáneo. Las ferias de arte, aquí les he puesto, bueno, algunas que son las más destacadas del mundo. Por ejemplo, Art Basel quizás es la mayor, tanto así que ha hecho sucursales en Miami y en Hong Kong. Pero luego, por ejemplo, como saben, estas ferias, realmente cada vez que se produce en una ciudad es un acontecimiento en el que florecen además otras tantas ferias alrededor de esta y en esas ferias generalmente pues, se pueden encontrar piezas mucho más baratas a precios muy económicos, ¿no? Las bienales, bueno, son estas muestras de arte que se organizan de manera, bueno, por parte de los gobiernos, en las que se invita a otros países a traer a los artistas o las tendencias que se están imponiendo en ese momento. La más famosa, obviamente, es la de La Habana, pero también, por ejemplo, otra importantísima es, perdón, la de La Habana, la de Venecia. Otra importantísima es la de La Habana, la de San Paulo, que ahora mismo también ha desbancado, aquí tenemos una imagen de la de San Paulo, pero por ejemplo tenemos también la documenta de Kassel. Y ya para acabar, bueno, sí quería comentarles un poco que las galerías de arte siguen siendo el principal centro donde pueden comprar arte. Pueden hacerlo bien en las ferias, que siempre es un buen lugar, porque bueno, en la feria, digamos que además es como un gran centro comercial donde se puede pues, ver un poco en todas las tendencias y además se evita generalmente estafas, que no son habituales tampoco dentro de las galerías, pero digamos que en las ferias de arte está todavía más arreglado. Y además, bueno, pues siempre es más fácil obtener mejores precios en las ferias que no en la galería, que muchas veces el galerista te dirige o te redirige hacia las piezas que te quiere vender, ¿no? Y en las casas de subasta, que qué pena que no vamos a poder hablar de ello, pero bueno, un poquito ya les he contado cómo ahora mismo, por ejemplo, en las casas de subasta se encuentran muy buenas oportunidades con obra gráfica. Pero si lo que les interesa, por ejemplo, es pues no tanto el arte contemporáneo, sino
piezas más clásicas, también en las subastas pueden encontrar muy buenas oportunidades. Y bueno, yo pues me parece que voy a ver. Ya si les parece, no sé, Miguel, ¿qué tal voy de tiempo? Si les parece, vemos el chat o cómo hacemos. Espero instrucciones. Ya, estoy. Hola, ¿me escuchas? Sí. Va. Ahora estoy leyendo todos los mensajes. Bueno, sí, vamos bien de tiempo. Entonces creo que ahorita podrías contestar algunas de las preguntas. Yo te dejé un par por ahí y otras personas más te han dejado. Pero no, vamos bien de tiempo. Vale, pues Anja o Anja pregunta, ¿quién puede asesorar a los coleccionistas jóvenes recientes? Dice, ya que el mercado de arte emergente es muy complicado, ¿y cómo se maneja el precio y la negociación alrededor del mismo? Bueno, pues mira, para el mercado del arte emergente yo lo que recomiendo es no tanto, yo como asesora, lo que hago en estos casos es fijarme sobre todo en el currículum del artista. Es decir, cuando estás apostando por un artista joven es eso, una apuesta. Aquí te tienes que fiar de tu intuición, o sea, primero la pieza obviamente te tiene que gustar mucho y luego tienes que ver un poco la trayectoria de este artista y si decides comprarle la pieza, pues ya es una incógnita ver cómo va a evolucionar. Porque pueden pasar muchas cosas. Puede ser que el artista pegue el pelotazo, que siga trabajando y que fiche por una galería fantástica y que siga vendiendo y que el precio siga subiendo, pero puede ser que el artista se deprima y deje de ser artista porque no vende nada y se vaya a trabajar a un banco. Se puede morir. O sea, es que estas cosas pueden pasar en el arte, en artistas emergentes. Entonces, yo lo que aconsejo es que sobre todo vean un poco el currículum, vean la trayectoria, si ven que ha tenido una trayectoria más o menos estable, que es mejor dicho, que cada vez ha ido haciendo más exposiciones, ha ido a ferias importantes, es decir, que es una trayectoria ascendente, pues lo lógico y normal es que ese artista continúe dentro del mercado y que su obra vaya adquiriendo cada vez más prestigio y más importancia. Pero como te digo, es una apuesta y en este caso pues no, pues hay que jugársela. Yo colecciono artistas emergentes y bueno, pues yo espero que sea mi plan de jubilación, porque también apuesto a gente que me gusta y a gente que le veo potencial. Seguro que con algunos me voy a equivocar, pero espero que con la mayoría, ¿no? ¿Cómo se ponen los precios y las negociaciones? Bueno, el precio te lo va a dar él, es decir, sí que es verdad que, por ejemplo, siempre se regatea en este mundo, te pueden bajar el precio hasta un 10-15% del precio que te están dando, es decir, no es lo mismo también si te llevas una pieza que si te llevas 5, es decir, puedes ahí apretar un poco. El galerista siempre pone un margen un poco más alto, siempre se cuenta porque se cuenta precisamente con que hay que hacer un descuento, ¿no? Hay además clientes que son muy, muy hábiles y que es que te sacan muchísimo descuento, ¿no? Pero lo normal es un 10%. Yo, no sé, también como he sido galerista les pediría que no apretaran tanto porque realmente muchas veces se hace este descuento y realmente quedamos tablas, no ganamos tanto, ¿no? Miguel pregunta, ¿qué consideraciones debería de tomar un artista que quiere participar e insertarse en el circuito de arte comercial y qué consejo daría? Bueno, esto da para otro curso. El artista tiene que visitar y saber qué es lo que están haciendo la competencia. Esto del artista que vive encerrado en su estudio y que no conoce lo que están haciendo los demás, no funciona. El artista de hoy en día tiene que estar en todas las exposiciones, tiene que tener página de Facebook, tiene que tener Twitter, tiene que estar en todo, tiene que ser súper visible. Al final, hoy en día las galerías, además, cada vez es un formato que está desapareciendo, porque están apareciendo otros formatos mucho más interesantes y aunque yo sé que el artista, bueno, lo que quiere es fichar por estas galerías, pero pues realmente es muy difícil entrar en una. Entonces, al final el artista
tiene que entender que es su propia empresa y que tiene que saber venderse. Entonces, yo lo que le aconsejo, y aunque esto es muy difícil porque el artista tiene que crear y no tiene por qué estar vendiendo su producto, pero sí encontrar la manera de, bueno, dedicar un tiempo a vender su marca, porque al final un artista es una marca. También le recomiendo que se presente a muchos concursos, que pida becas, que vaya a residencias artísticas, es decir, tiene que estar al cabo de la calle lo que está pasando en el arte contemporáneo actualmente, y eso solamente se consigue, pues eso, saliendo de casa, haciendo cosas, yendo a ferias, a exposiciones y saliendo en todas las iniciativas, exposiciones, o sea, haciendo todo, haciendo de todo por estar en todos los sitios, ¿no? También nos pregunta que qué tan importante es que los artistas incentivemos a personas cercanas que les gusta el arte, pero que no coleccionan y se inician en el... Pues claro, eso es súper importante, como es mi lucha y me imagino que si ustedes son artistas alguno, pues también estarán luchando para incentivar el coleccionismo en gente que les gusta. También existe la creencia de que para ser coleccionista hay que ser millonario y eso no es verdad. O sea, realmente lo que les comentaba, estas ferias, por ejemplo, hace 15 días en Madrid hemos tenido la Feria Arco, que es como la gran feria de España, y han surgido 8 o 9 ferias. Cada año surgen más y más. Como 9 ferias o 8 dedicadas o sea, en torno a Arco, ¿no? Con piezas muy baratas, de muchísima calidad, o sea, no sé, piezas de menos de $100 y fantásticas. O sea, pues para empezar una colección eso es genial y mucha gente que quiere decorar su casa y que se va... En América no hay IKEA, ¿no? Pero saben lo que es el IKEA. Pues se van a IKEA y compran una lámina de IKEA que cuesta $80 y porque desconocen totalmente que por $80 puedes comprar una pieza original, que solamente la tienes tú, que empiezas tu colección y que encima estás apoyando a un artista joven, ¿no? Entonces, bueno, un poco, pues la gente no colecciona, yo estoy segura, por desconocimiento también en muchos casos, ¿no? También esto del coleccionismo es como una droga, porque en el momento que empiezas ya no puedes parar. Y bueno, pues... creo que la mejor manera de incentivarlo es precisamente transmitir esta pasión que tenemos los que nos gusta el arte, los que coleccionamos modestamente o no tan modestamente, ¿no? Porque hay gente que realmente sí se puede gastar bastante dinero, como la señora que hemos visto en el vídeo, que no tiene una colección carísima, pero bueno, tenía piezas que le habrán costado su dinerito, ¿no? Y que ya casi no le cabían, ¿no? Ya las tenía por toda la casa y ya había llegado un momento que las tenía en el garaje. Pues eso es una pasión que realmente, hasta que no empiezas, no te puedes hacer a la idea de lo divertido y lo apasionante que es, ¿no? Bueno, me preguntan que cómo se colecciona y quiénes son para arte, vídeo, sonido, instalación, fotografía y qué tanto futuro tiene. Pues sí que es verdad que el vídeo, por ejemplo, el vídeo lleva 10 años que ya está dentro del mercado y hay coleccionistas de vídeo o hay colecciones que incluyen vídeo. Lo mismo pasa con la instalación. La fotografía, aunque yo sé que en América Latina todavía no ha pegado muy fuerte y no entiendo muy bien por qué, pero por ejemplo en Estados Unidos y en Europa la fotografía casi ya está dentro de... casi se equipara, como les comentaba antes, a la pintura. De hecho, por ejemplo, si vas a las ferias, pues ves que casi hay más fotografía, pues cultura, pero vamos, más fotografía que casi que pintura, ¿no? Porque ahora está como muy de moda. Así que es verdad que a mí me parece raro en América Latina. Yo he estado ahora hace poco en México haciendo una expo, hemos llevado foto y yo ya sé que no funciona tanto, pero yo creo que todo esto va a llegar, ¿no? Como les comentaba, estos son modas. Y bueno, pues tanto el vídeo como la foto también hay que tener en cuenta que son lenguajes que comienzan a ponerse de moda en los años 80, más bien 90. Entonces también es normal que de momento no haya grandes colecciones de videoarte o de fotografía. Lo de el arte sonoro ya es otro tema que también es muy, muy reciente
Pero yo también creo que paulatinamente irá llegando el coleccionismo de estos nuevos lenguajes. También es verdad que tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el vídeo o el arte sonoro no es tan decorativo, entonces, pues, muchas veces, digamos, un coleccionista al uso en su casa es difícil que compre un vídeo, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, las instituciones están apostando fuerte por estos formatos, pero no solo, o sea, por ejemplo, yo ahora en México conocía a unos coleccionistas que tenían vídeo, tenían de todo, pero también tenían vídeo. Entonces, creo que también son lenguajes que están calando incluso en los coleccionistas privados, ¿no? Me dice Sandra que en fotografía, que se considera una pieza única y cuando hay de 1 a 5 piezas. Bueno, las fotos generalmente son seriadas, es como el grabado, o sea, como la obra gráfica. Generalmente las copias que se suelen hacer de las fotografías pueden ser, lo normal es puede haber series de 5 o de 7. Esto va un poco al gusto del fotógrafo, es decir, no hay una ciencia exacta. Sí que es verdad que en algunas ocasiones se hace solamente una copia y se vende como pieza única. ¿Cuál es la diferencia? Que es más cara. Pero porque solamente hay una pieza. Lo mismo, si una foto tiene 5, o sea, son 5, es una serie de 5 piezas, pues será más cara que una foto que es una serie de 7, ¿no? Y así paulatinamente, si es una serie de 9, una serie de 12, una serie de 17. Es decir, pero lo normal es que en fotografía se hagan, ya te digo, entre 5 y 7 copias, más 2 pruebas de autor. Que las pruebas de autor, como saben, son las pruebas que se queda, en este caso, del fotógrafo y que, digamos, son las de prueba. Esto también pasa en obra gráfica. Me pregunta Anja otra vez que dónde se encuentra la información, digamos, al día, la estadística, la tendencia en el mercado del arte, que estaba mencionando yo ahora. Bueno, esto lo pueden buscar ustedes hay un listado que se llama el Kunstkompass. Lo voy a escribir. A ver si lo puedo escribir. Ay, no lo puedo escribir. Kunst, o sea, como K-U-N-S-T, K-O-M-P-A-S-S. Prácticamente es un listado que hacen, estos alemanes, ¿no? Donde aparecen, digamos, todas las cotizaciones de los artistas del momento del año pasado. Pero si ustedes teclean en Google quiénes son los artistas más cotizados del momento, pues les va a aparecer una traducción de este listado seguramente. Me pregunta Aurora, en relación al curso sobre coleccionismo que ofrece el aula, ¿cuáles son sus alcances y qué se desarrolla a lo largo del curso? Bueno, pues es un poco ampliado lo que hemos visto aquí en esta clase, bueno, en esta charla, pero realmente también vamos a hablar de la labor del comisariado, de cómo se organiza una exposición, porque muchas veces la verdad es que este curso lo toman también muchos artistas y también me parece interesante darles esta visión desde el punto de vista del comisario, ¿no? Vamos a hablar de la marca del artista, vamos a profundizar mucho más en todo esto que hoy he hablado un poco de prisa y corriendo, bueno, vamos a profundizar más en ello. De todos modos, tienen el programa en la página del aula y, bueno, ahí pueden ver un poquito cuál es el programa y luego, además, pues también todas las semanas se hace una actividad práctica que yo corrijo, en la que les voy a pedir... ¿Cómo? Que abres la cámara. ¿Perdón? Y en la que les voy a pedir que... ¿Me oye? ¿Hola? Sí, te escuchamos. Sí, pues nada, sigo. Pues eso, que lo pueden ver en la página web del taller y que siempre luego hacemos una serie de actividades todas las semanas que yo luego corrijo y que a mí me parece que son muy divertidas porque, por ejemplo, les voy a mandar que me hagan su propia colección de arte, en fin, que me organicen una exposición. En este caso sí me gustaría que ustedes tomen la iniciativa y además a mí me ha parecido muy interesante en la edición pasada,
también me gusta mucho que entre ustedes, los alumnos, interactúen, porque creo que se crean sinergias muy interesantes, incluso que pueden dar lugar a proyectos en común, en fin, ¿no? No solamente a conocernos, que es como muy complicado porque, ¿no? Tenemos esto de lo virtual, también parece que frena un poco eso, pero no, realmente luego muchos de los alumnos se lograron crear conexiones. Por ejemplo, yo ahora he estado recientemente en México y he estado en contacto con algunos de los alumnos, incluso han surgido proyectos, ¿no? Entonces creo que eso también es interesante. ¿Me quedan más preguntas? ¿Sigo? ¿Sigo, Miguel? Ay, no te oigo. No te oigo. Permíteme. Pero, un momento. Ya, ahí, ¿me escuchas? Sí. Ahora sí. No, yo creo que ahí le dejamos, ya tenemos una hora, yo creo que con eso es suficiente, si no va a ser bastante cansadito. Eso, bueno, pues darte las gracias por compartir estos conocimientos que tienes y que son bastante útiles e interesantes. Y bueno, ya ahorita también hablabas de lo que va a haber en el seminario que vas a dar en el taller multinacional, que va a ser de 8 semanas, que bueno, pues va a ser un poco esto, pero un poco expandido, ¿no? Con mucho más información que yo creo que les puede ser de utilidad e interés también para todos. En un par de días les vamos a enviar a todos los que se inscribieron este video y en el correo electrónico les ponemos la liga de tu seminario para que lo tengan ahí a la mano. Fenomenal. ¿Sí me escuchas? Sí. Bueno. Sí, bueno, eso. Pues queda más que ya te dimos las gracias, que ha sido bastante maravilloso tu conocimiento. Gracias. Las gracias a Janet, que hace posible que esto funcione. Yadira también, que está coordinando estos webinars. Victoria Narro, Carmen, Bere, Julián, Genoveva, Fernanda, todos los que hacemos parte de Taller Multinacional, te damos las gracias y les damos gracias a ellos también por toda la labor para poder llevar estos webinars. Pues eso, no nos queda más que darles gracias también a todos los que asistieron y decirles que esperamos verlos pronto por aquí. Que tengan un bonito día. Muy bien, gracias a todos. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.